Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Estamos aquí presentes, estudiantes de sexto semestre en trabajo social, pertenecientes al CETIS número 5, Gertrudis Bocanegra, jóvenes con hambre y sed de justicia, por parte de la materia de filosofía, a cargo del profesor Santiago Hurtado Martín, del grupo Sexto G, en torno a un tema que necesita fin: el feminicidio en los años 2011-2016, el caso del Estado de México, presentando dentro de este antecedentes, diferencias, origen, características y conceptos del feminicidio, causas y consecuencias, entre estas el tema de la violencia de género, introduciendo también la alerta de género, el tipo de feminicidio realizado dentro de esta identidad, redes de apoyo, cifras y estadísticas, un tema más, la barbarie y la crisis de civilización. Y por último son mencionadas las propuestas, actividades y las alternativas tomadas y desarrolladas para combatir con este problema. Y con ustedes, Andrea Blancas, Diana Valenzuela, Rachel de Lucio, Jorge Cruz, Andrea Vallado, Luis Obando, Andrea Cepeta, Leonardo García, Daniela Hernández, Sara Cruz, Jessica Sánchez, Ameyali Avelar, Fernanda Mojica, Diego Uribe, Carla Buenrostro, Nancy Cruz, Gerson Muñoz, Diana Colín y Yasmín Colín. Demos inicio. El Estado de México es la entidad federativa más poblada de la República Mexicana. En ella vivían 15.174.272 personas en el 2011, de las cuales 7.775.889 son mujeres. El 18 de marzo del 2011, el Congreso Local del Estado de México aprobó por unanimidad las reformas legales para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. El entonces gobernador Enrique Peña Nieto envió al Congreso local una serie de iniciativas en materia de equidad de género. El Estado de México se suma a una larga lista de estados con el mayor índice de agresiones contra la mujer. Ecatepec encabeza un listado de los municipios más peligrosos. El 31 de julio del 2015, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres envió formalmente la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para varios municipios del estado, incluido Ecatepec. Se ha detectado que la mayoría de los asesinatos contra mujeres son de 4 tipos. El primero de ellos y el más común es el feminicidio íntimo. El segundo es el feminicidio sexual. El tercer tipo es el feminicidio corporativo. Y el cuarto es el tipo de feminicidio infantil. ¿Sabías que México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito del feminicidio y es el país en que más iniciativas se han presentado en esta materia, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas? El término feminicidio se acuñó por primera vez en 1970 por Diana Russell. Esta expresión surgió como alternativa al término neutro de homicidio, con el fin político de reconocer y civilizar la discriminación, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que en su forma más extrema culmina a la muerte. Primero empecemos con diferenciar el feminicidio con homicidio. El feminicidio es quitarle la vida intencionalmente a una mujer solo por ser mujer. El homicidio es quitarle la vida a una persona de su mismo o diferente género. Normalmente es entre hombres. En cuanto al feminicidio no es así, es cuando el hombre asesina a una mujer y esto es siempre la explicación que falta. La violencia contra las mujeres se ha convertido en uno de los problemas más graves de este país, México. Por cada 10 homicidios de hombre hay un homicidio de mujer, que en su mayoría de los casos se le dice feminicidio. La causa del homicidio y el feminicidio son totalmente distintas y revela algo muy grave. Diana Russell, junto con Jane Caputi, en la década de los 90 ha dado a conocer el término de feminicidio en el artículo Speaking to Unspeakable, publicado en la revista MS. Asesinato de mujeres realizado por hombres, motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de pertenencia.
Otra pionera del término fue Julia Monarrez, quien ha definido estructura de poder y control de los hombres sobre las niñas y mujeres para que ellos dispongan en el momento de su muerte, el cual incluye una variedad de abusos verbales y físicos. Siempre que estas formas terminen en muerte, se transforma en feminicidio. En el artículo 148 del Código Penal del Estado de México, comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presentan los siguientes supuestos. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Existen datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. El cuerpo de la víctima se ha expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Que la víctima haya sido incomunicado previo a su fallecimiento. La violencia de género se vuelve un enorme obstáculo para construir un México con igualdad y paz, cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Esa es la razón de incluir la perspectiva de género como principio esencial, es decir, incluir acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación. La Ley General de las Mujeres a una vida libre de violencia es el instrumento jurídico rector de las acciones que el gobierno municipal debe ejecutar de manera coordinada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de acción gubernamental de emergencia que tiene como fin enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Debido al alto número de casos de homicidios con características feminicidas, solicitaron la declaratoria de alerta de violencia de género para este estado. ¿Qué es la alerta de género? La alerta de género se encuentra regulada por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. La alerta de género fue declarada a 11 municipios del Estado de México: Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, entre otros, los cuales se concentran los mayores índices de violencia. Todas las instalaciones del Estado de México están trabajando para reforzar las acciones que han ejecutado en materia de derechos de las mujeres. Las causas del feminicidio, según Silvia Walvin, se manifiestan desde la evolución y presenta un porcentaje de 40% en el hogar. El otro de las otras consecuencias son los celos, que es aquella inseguridad, y la misoginia, que es aquella repulsión hacia el género femenino. Las consecuencias del feminicidio. En cuanto a una mujer de edad productiva, deja a sus hijos huérfanos, y en cuanto a una mujer de edad joven, no puede cumplir sus metas y sueños. En cuanto al feminicida, cumplirá una pena en la cárcel. El feminicidio sexual sistémico es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Son encontradas semidesnudas y desnudas y arrojadas en zonas solitarias, lotes baldíos, en tubos de desagüe, tiraderos de basura y en las vías del tren. Cabe mencionar que el Estado de México tuvo un mayor índice de feminicidio según las investigaciones. Para poder llamarlo feminicidio, primero tenemos que saber ciertos términos, como qué es un delito, el cual es la conducta que tiene una persona activa que daña los bienes jurídicos de la persona pasiva. Un delito se comete por medio de una acción o una omisión, mientras que la punibilidad es el quantum de la pena. En el Código Penal Federal, en el anexo a tipificación del feminicidio, en el artículo 325 nos habla de que quien cometa un delito del feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1.500 días de multa. Además, el sujeto perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Por otro lado, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre sin violencia tiene por objetivo establecer la coordinación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia a las mujeres, la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad a las mujeres. Esta ley definió por primera vez los tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, dejando claro que la violencia no necesariamente tiene que dejar lesiones físicas. En el periodo de 2011 a 2015 hubo 1.355 feminicidios. En el 2016 fueron 236 feminicidios, en el cual el municipio de Ecatepec registró 39, en Naucalpan 17 y en Toluca 11. Estos son los que tuvieron mayor registro. Como dato curioso de la PGJ del Estado de México, según estadísticas, el 22% tenía entre 11 y 20 años, el 37% entre 21 y 30 años,
77% de estos casos fueron por excesiva fuerza física y el 8% por arma de fuego. El 41% por su pareja, el 9% por un conocido, 67% halladas en un lugar público y el 32% fueron halladas en su casa. La impunidad de los feminicidios es alta, teniendo en cuenta los casos documentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. De los 890 casos registrados, tan solo 40 de ellos se ha dictado una sentencia, si bien se desconoce el signo de la misma. Las condiciones de inseguridad y las desigualdades sociales no son suficientes para explicar las características que se presentan en la muerte de las mujeres. La crueldad en la que está inmerso ese evento fatal, en la que cada vez más mujeres en edades productivas, con hijos e hijas menores, que en muchos casos sobreviven y son testigos o bien testigas de la ignominia que rodea la muerte, riñe con la humanización a la que aspira una sociedad civilizada. Estamos en crisis, a pasos de un término total. Que las policías aumenten su coordinación y que las zonas donde ocurren los casos sean intervenidas. En la prevención, la Policía Estatal y Municipal debe reforzar la seguridad y vigilancia, informar a los habitantes cuáles son las zonas de riesgo y modus operandi de quienes ejercen la violencia de género. En el seguimiento se deben rendir informes sobre cómo se aplican los mecanismos de la alerta de género, qué estrategias se han implementado, qué casos se están investigando, cuál ha sido la atención a víctimas y las medidas y sanciones que se han tomado. Consideramos que las propuestas presentadas hasta el momento solo han sido comentarios u oportunidades de atacar a las y los oponentes políticos sin un verdadero sustento de fondo ni líneas de acción concretas que generen un impacto real en la vida de los millones de mujeres mexiquenses que a diario enfrentan situaciones de violencia hacia su persona. Actividades para evitar el feminicidio en el Estado de México. Una de ellas es la alerta. ¿Y por qué se declaró una alerta en el Estado de México? En 2015, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la declaratoria de alerta de violencia de género. No dejemos que las arranquen de nuestra vida es el título de la primera campaña apoyada por autoridades gubernamentales que ve la luz en México para prevenir y combatir la violencia feminicida. La finalidad es evitar que la violencia contra las mujeres se normalice y reproduzca en el Estado de México. Siempre dicen que se piden las alertas para afectar a los gobernadores y nunca quieren reconocer que es porque tienen un problema. Las mujeres son las que están siendo asesinadas, desaparecidas y minimizan un problema que es muy grave. Por eso todos juntos decimos, no más muerte. Ni una menos. No te calles. Sé libre. El silencio no puede cortar la vida. No esperes. Queremos justicia. No te detengas. Lucha. Somos el grito de las que ya no tienen voz. No más violencia. Ten el coraje. Ámate. No más impunidad. Analiza. Denuncia. Sé consciente. Reflexiona. Es necesario terminar con este ciclo de violencia y muerte.